Al recurso de nulidad que fuera interpuesta oportunamente por el Ministerio Público en la sentencia de vista que ahora en los actuados y que absolvió a los acusados en ese entonces, Amílcar Gómez Amasifuen y Robinson Gómez Reátegui o Rubén Gómez Reátegui como presuntos autores y a Jorge Ávila Rivera como cómplice primario del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios y su modalidad de cohecho activo específico en agravio del Estado peruano. Es el caso, señor presidente, que de forma breve le voy a detallar sobre la delimitación de los hechos en materia de la imputación. Se atribuyó a los implicados Amílcar Gómez Amasifuen y Robinson Reátegui o Rubén Gómez Reátegui haber entregado la suma de $4.000 al testigo Jorge Ávila Rivera, a quien se le atribuye haber recibido dicha suma, con la finalidad que este último, Ávila Rivera, se retracte de una denuncia y testimonio contra entonces del señor Ollanta Humala Tasso en el proceso número 25 del 2006, que se le siguiera ante el cuarto juzgado supraprovincial del Perú por delito de desaparición forzada. Asimismo, se imputa al mismo Gómez Amasifuen y Robinson Reátegui Rubén haber ofrecido $10 y $20.000 a Teresa Ávila Rivera y María Magdalena Zulca, respectivamente, con la finalidad de que retiren su denuncia. Este caso, señor presidente, habría ocurrido en el año 2002, ¿no? Aproximadamente, y siguientes, en la localidad, ahora ya se conoce y se denomina, o sea, ya se tiene conocimiento de que es en la localidad denominada Madre Mía. Es un hecho en la que la Fiscalía Suprema, a cargo de quien les habla, en aquella oportunidad, en el año 2012, revisó esta impugnación, este recurso de nulidad interpuesto por el mismo Ministerio Público en base a los fundamentos que tuvieran en su oportunidad en la Fiscalía Superior competente. Se valoró el material probatorio que hubo en los actuados, como es lógico, se valoró y se precisó que se encontraba pues acreditada la existencia de un documento notarial en la cual habría sido suscrito por Jorge Ávila Rivera en su calidad de testigo, en donde se retracta de la denuncia en contra de Ollanta Humala Tasso, ¿no? Por los hechos que ya son ahora de conocimiento de desapariciones forzosas o hechos que se habrían producido en aquella época, pero no se halló en ese momento, el 2012, el compromiso de Gómez Reátegui o Rubén Gómez Reátegui, no se habría establecido la responsabilidad o la presencia de Robinson Gómez Reátegui. Aquí la confusión que son dos Gómez. Gómez Amasifuen que es la persona que habría entregado el dinero, y Robinson Gómez Reátegui es la persona quien habría sido el intermediario en la comisión de este hecho. Toda vez que de la declaración de Gómez Reátegui y Gómez, de este segundo Gómez Reátegui, habría sido testigo presencial del ofrecimiento y entrega de $4.000 americanos a su coencausado Jorge Ávila Rivera por parte de Gómez Amasifuen, con la finalidad de que éste se retracte de la denuncia en contra de Ollanta Humala. Tal aseveración no ha sido corroborada con otros testimoniales u otros elementos indiciarios que más allá de toda duda razonable. Esto se arribó a esta conclusión se por la Sala Superior competente, en la que se detalló, como es la responsabilidad de la Sala Superior, la de analizar y describir cada una de las diligencias que se llevaron durante la etapa del instructorio, en primera instancia, y las declaraciones que se realizaron en el juicio oral. Debo aclarar, señor presidente, que este proceso se llevó a cabo bajo las reglas del Código
de procedimientos penales, ¿no? Es bueno definir eso porque guarda mucha diferencia con el Código Procesal vigente. Es el caso, señor, que durante las diligencias llevadas a cabo tanto en primera instancia como en segunda, la disparidad y la discrepancia entre uno y otro testigo, quienes eran los responsables de brindar las declaraciones pertinentes, los fundamentos necesarios para que el juzgador tuviera un desarrollo y tuviera una respuesta y en un momento una sanción o en todo caso un archivamiento del tema, no recibió la información adecuada en vista que los testigos, como ya es sabido, el principal de ellos, Jorge Ávila, se retractó esa denuncia, lo cual dejó sin consistencia los cargos que se habían, que eran materia de la investigación judicial. Ello generó, pues, dudas razonables, puesto que también, en cuanto a los otros involucrados o personas que habrían a quienes se les habría ofrecido 10 y 20 mil dólares, como fue la señora Teresa Ávila Rivera y María Magdalena Zulca, respectivamente, tampoco dieron una respuesta adecuada, puesto que ellos habrían recibido este ofrecimiento por intermedio de Robinson Reategui, ¿no? Por intermedio de Robinson Reategui, él habría sido el nexo con Amílcar Gómez. Pero es el caso, señor presidente, que en su momento ellos dijeron que no conocían, pues, a Amílcar Gómez, solamente habían recibido una llamada telefónica que habría sido puesta el teléfono habría puesto en sus manos de parte de este señor Gómez, de Rubén Gómez o Robinson Reategui, y que en ningún momento tuvieron un contacto directo con Amílcar Gómez. Esas escuchas, presumo que son las escuchas que se habrían logrado recientemente encontrar en poder de un mal funcionario del Ministerio Público, quien aparentemente las había, por razones que desconozco, no había puesto en conocimiento. Es el caso, señor presidente, que durante toda la investigación y durante todo el proceso investigatorio se pudo acreditar que no había una congruencia, que no había elementos necesarios, concomitantes o elementos consistentes como para sostener una acusación y eso oportunamente la Sala Superior, bajo los fundamentos expresados en el Acuerdo Plenario número 2/2005, desarrolló todo un esquema de trabajo y dijo que efectivamente, pues, no había objetividad en cuanto a los cargos imputados y que habían sido declaraciones distorsionadas. También se estableció que entre las partes no había, pues, una concordancia en cuanto a las declaraciones, e inclusive se detalló unas posibles discrepancias o enfrentamientos personales entre Robinson Reategui y Jorge Ávila, puesto que se había establecido que habían tenido una discrepancia, que había agredido a su esposa. O sea, se hacía notar como que entre ellos, por la discrepancia, uno imputaban al otro la comisión de algunos hechos. Esto le quitó seriedad, le quitó consistencia a las pruebas que debían actuarse, puesto que de todo lo que se dijo únicamente quedó la afirmación del testigo presencial del ofrecimiento de los $4.000, ¿no? Pero, sin embargo, nunca se pudo establecer si hubieron otros factores que pudieran haber acreditado que hubo la entrega de esa suma de dinero. Esos fueron los factores que tuvo la Fiscalía Suprema a mi cargo en aquel momento, cuando no tuvo en sus manos los elementos necesarios como para poder sostener lo contrario, puesto que la Sala Superior había absuelto
a los involucrados en el tema, y con el desarrollo que hice y también tomando como referencia el Acuerdo Plenario 2005 en cuanto a la credibilidad que debe tener toda imputación y sobre todo los indicios debidamente concatenados y analizados periféricamente, no se logró pues establecer lo contrario. Es por esa razón que oportunamente y analizando una serie de actos, diligencias que aparecen, o menciones que hago en el dictamen, corroboro lo resuelto por la Sala Superior, ¿no? En el sentido pues que no se había acreditado la comisión del delito, y este dictamen en su oportunidad fue en materia de remisión a la Sala Suprema, a la Sala Permanente de la Corte Suprema, quien oportunamente emitió una decisión interesante porque no solamente corroboró lo dicho por el suscrito, sino que también fue más allá. Declaró, planteó de oficio una excepción de naturaleza de acción en cuanto al procesado Jorge Ávila Rivera, indicando pues que a este personaje, contra este personaje no había existido una sentencia previa que califique la variación de su declaración como un hecho falso. Es un tema de tipificación en cuanto a la actuación de este procesado, Jorge Ávila Rivera, y por lo tanto considero que, y en este momento lo puedo decir abiertamente, que si bien es cierto, hoy en día hay otros elementos que quizás puedan hacer cambiar la situación de los presuntos involucrados en el tema, en el momento, en el año 2012, no teníamos en la mano los elementos necesarios como para poder revocar y yo plantear un haber nulidad de la sentencia absolutoria para que se declare nulo el juicio. Señor presidente, también debo de indicarle que el criterio que tienen las Fiscalías Supremas es en el sentido que muchas veces los procedimientos duran años. En este caso, nace aproximadamente o se inicia aproximadamente en el año 92, y los procesos que nosotros muchas veces tenemos en las que están involucrados militares, por lo general, como consecuencia de los problemas subversivos o de los problemas del tráfico de drogas, tenemos mucho cuidado en cuanto a la aplicación, en cuanto a la calificación y en cuanto a la duración de los procesos, puesto que muchas veces por rencillas personales se imputan hechos inconsistentes y que oportunamente no tienen pues la consistencia necesaria para poder mantenerlos con cargos en su contra. Esa es la razón, señor presidente, que yo tuve en aquel momento para poder opinar, tener esa posición postulatoria para que el órgano jurisdiccional, de conformidad con mi opinión, declarase no haber nulidad en la sentencia recurrida. Gracias por esta primera intervención. Saludamos la presencia del congresista Jorge del Castillo Gálvez ya en esta sesión. Vamos a pasar al rol de preguntas. Doctor Pedro Chávarri, para que nos diga cuántos años tiene usted de ejercicio profesional y específicamente qué cargos y en qué periodo se desempeñó en el Ministerio Público. Bueno, yo me inicio en la carrera, de la Administración de Justicia, puesto que el año 77 ingresé como empleado del Poder Judicial cuando no existía Ministerio Público como ente autónomo. Inicié mi carrera allí, fui juez secretario de la Corte de Lima, encargado de la Secretaría General de la Corte Suprema en el año 80. Posteriormente fui juez de paz letrado de Chorrillos, luego juez instructor de Lima, luego de Guaral hasta el año 86. El año 86 fui nombrado, hablo de cargos titulares, el año 86 fui nombrado fiscal provincial titular de Lima, hasta el año 94 en que fui nombrado fiscal superior titular de Lima, hasta el año 2008
11 en la que fui nombrado fiscal supremo del Ministerio Público. En atención a su experiencia como fiscal supremo en lo penal, ¿podría indicarnos cuáles son los elementos objetivos que debe reunir una persona para ser considerada como sujeto activo del delito de cohecho activo específico? Bueno, en este caso, señor, en primer lugar, se tiene que por parte del representante del Ministerio Público en su etapa correspondiente, el fiscal, tipificar adecuadamente la figura del cohecho. El fiscal en su oportunidad logró tipificarlo y por lo tanto pues fue materia de la apertura de una instrucción de parte del órgano jurisdiccional, en el sentido que se habrían pues había la presunción de haberse concertado la entrega y el recibo del dinero que es materia, los dineros, ¿no? Porque hubieron dos imputaciones, materia de la imputación. Señor presidente, el tema es que la responsabilidad del Ministerio Público es sumamente importante en cuanto al tema probatorio. Si no hay pruebas, si no hay elementos no hay necesarios, porque es la responsabilidad del fiscal que oportunamente no elaboró una teoría del caso, la teoría del caso necesaria para poder sostener una denuncia que pueda tener éxito en el futuro. Es como ocurrió en esta oportunidad. No responsabilizo al fiscal porque inicialmente sí hubieron algunas dudas razonables, unas dudas que permitieron la apertura de la instrucción, porque fue instrucción, y que considero que inicialmente sí hubieron esos elementos, pero a medida que fue pasando la tramitación del proceso, se pudo demostrar que eran los propios actores, como dije inicialmente, los propios actores quienes decían y se desdecían de los temas, ¿no? Decían que conocían, pero luego manifestaban que al final de cuentas no se conocían con los principales involucrados en el tema. Ello pues restó valor probatorio a muchos actos, muchas imputaciones o muchas indicaciones o elementos que estuvieron a la vista. Es por ello, pues, como reitero, que la Sala Superior aplica la directiva, el plenario número 02, en la que se establece que no existía perseverancia, no había coherencia, no había uniformidad, no había solvencia. Permítame, claro, sí, si me permite. Sí. Claro, pero la pregunta estaba centrada básicamente en cuáles son los elementos objetivos que debe reunir una persona para ser considerada como sujeto activo del delito de cohecho activo específico. Esa es la pregunta central, para a partir de ahí, claro, comenzar, digamos, a otras derivadas. Ya. Bueno, aquí básicamente este delito que está debidamente tipificado. Aquí es la figura de la persona que da dinero, ¿no? y el que recibe, ¿no? Y en este caso se inicia la investigación judicial con la presunción que Amílcar Gómez habría sido la persona quien habló con Gómez Reategui para que entregue la suma de $4.000 americanos a Jorge Ávila Rivera. O sea, que era el que entregaba era Gómez Reategui a Jorge Rivera. Ávila Rivera. Jorge Ávila Rivera. ¿Quién habría sido la persona que recibió el dinero? Situación que aparentemente en el camino se fue diluyendo, puesto que nunca se acreditó la entrega de esa suma de dinero. ¿Por qué le preguntaba esto, doctor Chávarri? Sí. Porque según el artículo 398 del Código Penal, a diferencia que usted nos acaba de decir, de que se remite este tema del delito del cohecho activo específico a quien da y quien recibe. Sí. Pero el artículo 398 del Código Penal establece que el que bajo cualquier modalidad no solamente da, sino también habla, ofrece, da o promete donativo, entonces está incurriendo en este delito. No solamente el que
para que se materialice este delito no solamente tienes que hacer efectivo el dar, sino también desde el momento que ofreces o prometes, ya estás sujeto dentro de este artículo 398. De acuerdo con el Código Penal, no es necesario que se materialice la promesa, el delito se consume con el simple ofrecimiento, con el simple ofrecimiento de la dádiva. Sin embargo, usted en su dictamen concluye que los actos de ofrecimiento o promesas no estaban fundados en una base fáctica posible de cumplimiento, toda vez que Robinson Gómez Reati reconoció en juicio que no tenía dinero. Pasando a la siguiente pregunta. Cuando el fiscal superior Pedro Angulo Arana formuló su dictamen acusatorio por el delito de cohecho activo específico contra los procesados Amílcar Gómez Samacifuén, Robinson Gómez Reate y Jorge Ávila Rivera, ¿cuál fue la conducta delictiva que se les atribuyó de manera específica? Es decir, ¿en qué consistió el cohecho? Disculpe, doctor, pero ese dictamen no lo he tenido a la vista. Pero guarda, bueno, definitivamente, pero guarda relación con los mismos fundamentos, ¿no? Disculpe, señor presidente. Sí, adelante. Este es el de Angulo. Aquí está, ¿no? Sí, es lo mío. Sí, señor presidente. Efectivamente, la acusación del señor Angulo, Pedro Angulo, este es el Pedro Angulo, sí, guarda relación con lo que se dijo con el dictamen de la Fiscalía Suprema, pero aquí lo que no se acreditó fue la entrega del dinero, como reitero. No se acreditó porque se argumentó que inclusive que el señor Jorge Ávila habría, por esas fechas, habría comprado o refaccionado, creo, su inmueble con el dinero que habría recibido, ¿no? Pero se acreditó por la versión de su sobrino, de Julio de Rivera. Claro, permítame una tingencia. Damos la bienvenida a la colega Milagros Salazar. Claro, pero acá, doctor, si me permite, sí, hay una incoherencia acá. A ver. Que usted dice, no se ha acreditado la entrega del dinero, pero el artículo 398 no dice que tiene que haberse acreditado que dio. Simplemente el ofrecimiento o la promesa, entonces ya es causal de este delito de cohecho activo específico. Eso dice la norma. Y cuando el fiscal superior Pedro Angulo Arana formuló el dictamen acusatorio por ese delito de cohecho, ¿qué es lo que la conducta que atribuye a los señores Amílcar Gómez Samacifuén, Robinson Gómez Reati? Se les acusa de que ellos habrían entregado $4,000 americanos a Jorge Ávila, y Amílcar Gómez Samacifuén y Robinson Gómez Reati ofrecieron $10,000 y $20,000. Ofrecieron. O sea, independientemente de que se materializó o no. En eso se fundamenta cuando el fiscal superior Pedro Angulo Arana formuló su dictamen acusatorio. Entonces, pues la pregunta era, para usted entonces, en ese caso, ¿cuál fue la conducta delictiva que se les atribuyó de manera específica? Es decir, ¿en qué consistió el cohecho? Señor, sí, nuevamente digo, yo revisé el expediente en un momento en el que había que examinar todo lo actuado. Vale decir, la tipificación corre de parte del fiscal provincial, del juez instructor y en su oportunidad el fiscal superior para que esto pase al juicio oral. Y en el juicio oral fue que se examinaron pruebas y se tomaron declaraciones testimoniales que dejaron inconsistentes, dejaron sin piso a lo emitido por el fiscal superior. Voy a insistir, disculpe doctor, con la pregunta 4. Sí. La pregunta es,
cuando el fiscal superior Pedro Angulo Arana formuló su dictamen acusatorio por el delito de cohecho activo específico contra los procesados Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reate y Jorge Ávila Rivera, que nos responda cuál fue la conducta delictiva que se les atribuyó de manera específica, que nos diga en qué consistió el cohecho. Es que realmente nunca se acreditó cuál fue el cohecho, porque no se acreditó la entrega del dinero. Fueron las propias versiones de los testigos quienes dijeron que no habían visto entrega alguna y que... Es que, doctor, yo no estoy preguntando o manifestando si se acreditó o no. Sí. Eso no es la pregunta. La pregunta es ¿en qué consistió en realidad? ¿En qué consistió el cohecho que se acusa a esas personas? Independientemente si se acreditó o no. ¿En qué consistió finalmente la pregunta? En todo caso, con todo respeto, señor presidente, sí, quien tendría que responder en qué consistió el cohecho sería la persona quien imputó este hecho, quien acusó. Porque después del análisis realizado en el juicio oral y en la sentencia de la Sala Superior, ellos consideraron que no había elementos suficientes. Eso fue lo que yo corroboré, simplemente. Claro. O sea, ¿usted no opinó sobre este tema? Opiné sobre ese tema, pero lo le pregunto. Que no se había acreditado. No se había acreditado ni quién dio ni quién recibió. Es más, como dije, la Sala Suprema fue más allá. De oficio planteó una excepción de naturaleza de acción y absolvió y archivó el tema al procesado Jorge Ávila. Me pidió interrupción el colega Zacarías Raimundo Lapa Inga. Adelante, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los colegas. Solamente para preguntarle al invitado, al doctor Pedro. Nos está diciendo, doctor, vuestro despacho no ve los fundamentos hechos y los fundamentos de derecho al emitir el informe que usted ha determinado. Eso es lo que le está preguntando, porque se supone, doctor, la Fiscalía Suprema, para emitir su informe, tiene que ver todos los contextos. Eso le está preguntando el presidente. Eso queremos que nos conteste para nosotros, en mérito a esas respuestas, para hacer también las preguntas posteriores. Nada más, señor presidente. Gracias, congresista. Para que nos responda, doctor Pedro Chávarri. Sí, señor, por su intermedio. Efectivamente, pues la Fiscalía Suprema revisa todo lo actuado, revisa todo el expediente y revisa todos los elementos que se han tenido a la vista para poder llevar adelante este proceso. La Fiscalía, consideró, fácticamente y legalmente, acreditó pues de que analizando todas las conductas, y están las copias del dictamen, lo tienen ustedes a la mano, en el sentido que todas las contradicciones que hubieron desde el momento en que se realizaron las diligencias en el juicio oral y a nivel instructorio inclusive, pues no se determinó, puesto que el ir y venir de las declaraciones de los involucrados en el tema hicieron notar pues que no se habían cometido los hechos que eran materia de la investigación. Es más, las personas involucradas, las damas, incluye las señoras que están también comprendidas y mencionadas en la investigación, como son Teresa Ávila Rivera y María Magdalena Zulca, a quienes se les había ofrecido 10 y 20 mil dólares, bueno, en ningún momento pues se cristalizó. Claro, está bien, puede ser un ofrecimiento, pero el ofrecimiento tampoco se acreditó. No hubieron pruebas, no hubieron declaraciones que acreditaran que realmente se ofrecieron esa suma de dinero. Lo que pasa que acá usted concluye en su dictamen que los actos de ofrecimiento o promesa no estaban fundados en una base fáctica posible de cumplimiento, toda vez que Robinson Gómez Reate reconoció a su juicio que no tenía dinero. Pero el hecho de que no tenga dinero no implicaba que él no pueda hacer el ofrecimiento. Entonces, por eso esta pregunta tan importante. Sin embargo, nosotros se le está preguntando por el fundamento del dictamen fiscal superior. La otra parte ya, la acreditación, esa es una parte que tendría que venir ya en el juicio oral. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Usted considera que para la consumación del delito de cohecho activo específico
en el supuesto de ofrecer una ventaja económica, se requiere que el sujeto activo que realiza la conducta delictiva debe encontrarse en capacidad económica de cumplir con su ofrecimiento? Claro, yo considero que sí, pues tendría que acreditar cómo, por qué ofrece y bajo qué